Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Habíamos visto ya el cambio de base o de, o de la matriz asociada a una transformación en bases específicas. Entonces recordemos este diagrama. Entonces tendríamos una transformación lineal de un espacio B a un espacio W y lo que hacíamos era que tomábamos el espacio B y una cierta base beta y tomábamos el espacio W y una cierta base gamma. Entonces, lo que decíamos es que quisiéramos encontrar la representación de la matriz, de la matriz asociada a T de la base beta a la base gamma. Y lo que comentábamos en aquella ocasión era que nos podríamos ir por un camino alternativo. Entonces, como nos podríamos ir por un camino alternativo, pues lo que hacíamos era ir de la base beta a la base canónica y luego transformar o encontrar la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas y luego subir hacia la base gamma. Entonces, eso lo hacíamos con la siguiente multiplicación de matrices y decíamos, la matriz asociada a la transformación T de la base beta a la base gamma, es A de T, va a ser igual a, primero, aplicar la matriz de cambio de base de la base beta a la base canónica, que esta matriz es fácil de obtener porque solamente era poner los elementos de beta como columnas. Luego calculamos la matriz de la transformación lineal en las bases canónicas, que eso es relativamente sencillo. Aplicamos T a la base canónica y las matrices de A' T, las columnas van a ser los elementos de los resultados del vector T aplicado a la base canónica y la matriz en verde pues van a ser los elementos de gamma, pero como estoy yendo al azul, del azul me voy sobre la línea negra punteada y aquí tengo que aplicar la inversa porque esta flecha está en dirección contraria. Entonces, si se fijan, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tomando una matriz, estamos tomando una inversa y estamos tomando aquí una tercera matriz. Entonces, esto se parece a una transformación de semejanza. Nada más que en la transformación de semejanza tengo la restricción de que la matriz que esté a la derecha debe de ser la misma a la que esté a la izquierda, pero, pero tomando la inversa. Entonces, los cambios de base son una transformación de semejanza cuando estas dos matrices son la misma. ¿Qué estamos haciendo aquí en la diagonalización? En la diagonalización estamos pensando que tenemos una base beta que está formada por vectores propios, porque cada elemento de la base es un vector propio de los espacios propios correspondientes. Entonces, si al unirlos tenemos una base, pues lo que tenemos es lo siguiente. Resulta ser que la matriz asociada a la transformación lineal va a ser una matriz diagonal si beta es una base de vectores propios. Entonces estoy transformando del espacio B al espacio B. Tenemos transformaciones que van en los mismos, que va de un espacio en sí mismo, y entonces me gustaría encontrar la forma diagonal. Entonces la matriz A es como la matriz original, es la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas. Entonces quisiera escribirla en términos de la base son vectores propios. Entonces aplicamos pues la misma idea de esta transformación de estas transformaciones que hemos visto aquí. Entonces, para encontrar la matriz diagonal tenemos que ir primero de la base beta a la base canónica con la matriz C. ¿Cómo es la matriz C? Pues como lo indica el resultado, son los elementos de beta como columnas de C. Después aplicamos la matriz asociada a la transformación en la base canónica, que es la matriz A, y después, como esta base beta es la misma que esta base beta y esta base canónica es la misma que esta base canónica porque estoy en el mismo espacio, pues entonces aplico la matriz inversa que coincide con la C. Entonces resulta ser que ya es un poco más natural ver por qué las multiplicaciones son así. Entonces, diagonalizar es encontrar la representación de una transformación lineal en términos de una base, siempre y cuando esta base exista, compuesta por vectores propios. Ahora la pregunta es, ¿por qué queremos diagonalizar? Porque siempre se busca la versión más simplificada de T.
Es decir, en lugar de aplicar la transformación a los vectores, pues vamos a multiplicar vectores por matrices. Y lo que nos conviene es de que la matriz tenga muchos ceros, porque si la matriz tiene muchos ceros, realizamos menos operaciones. Entonces, esto es un esquema en donde estamos viendo que diagonalizar una matriz, pues no es más que cambiarla de base, poner la representación en términos de otras bases. El detalle de la diagonalización es que pues la base de vectores propios no siempre existe. Eso depende de cómo sean las bases de los espacios propios. Entonces no siempre podemos diagonalizar porque no siempre la unión de las bases de los espacios propios es una base de Rn. Entonces, esto se puede hacer de manera general, es decir, ¿qué pasa si la base beta no existe? Porque cuando uní las bases de los espacios propios no me dieron una base de Rn. ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedes hacer en ese caso es que no vas a construir una matriz diagonal, pero vas a encontrar una matriz que se va a parecer mucho a una diagonal. Es decir, va a tener elementos sobre su diagonal y va a tener algunos números fuera de la diagonal que no son ceros, pero la mayoría van a ser ceros. Entonces, digamos que la forma más simplificada de una matriz, pues es su forma diagonal, pero no siempre puede tener forma diagonal. Pero la segunda forma más simplificada de una matriz es algo que se llama forma canónica de Jordan. Y a diferencia de la forma diagonal, la forma canónica de Jordan siempre existe. Y en particular, la forma canónica de Jordan, bajo ciertas condiciones, es la forma diagonal. Entonces, una matriz siempre tiene forma canónica de Jordan, no siempre tiene forma diagonal, pero cuando tiene forma diagonal, la forma canónica de Jordan y la forma diagonal es lo mismo. Eso lo veremos en la siguiente sección.